Muy buenas amigos, en el presente día vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los materiales poliméricos. Si te gusta, regálame un like y suscríbete. Comenzamos. Origen, vamos a hablar sobre el origen de estos importantes materiales. Los polímeros provienen de las palabras griegas poli y mers, que significan muchas partes. Son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas. Sustancias de mayor masa molecular entre dos de la misma composición química, resultante del proceso de la polimeración. Cuando se unen entre sí más de un tipo de moléculas monómeros, las macromoléculas resultantes se denomina copolímero. Como los polímeros se forman usualmente por la unión de un gran número de moléculas menores, tienen altos pesos moleculares. No es infrecuente que los polímeros tengan pesos moleculares de 100.000 o mayores. Los materiales poliméricos son materiales formados por moléculas que pueden ser de tamaño normal o gigantes. Se producen por la unión de miles de moléculas pequeñas, denominadas monómeros, que forman cadenas enormes de formas diversas, denominadas macromoléculas, unidas por enlaces interatómicos o covalentes. Por ejemplo, se pueden definir como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas llamadas monómeros, que se repiten formando cadenas de enlaces generalmente covalentes. Pueden ser naturales o sintéticos. Los polímeros pueden ser de origen natural, es decir, son sintetizados, fabricados por la naturaleza, o bien pueden ser hechos por el hombre, y en ese caso se les denomina polímeros sintéticos. Una tercera posibilidad es que el hombre modifique un polímero natural con el fin de obtener un producto con determinadas propiedades. Tal es el caso, por ejemplo, del acetato de celulosa, una fibra semisintética ampliamente empleada en la industria textil. Acá tenemos ejemplos de naturales, sintéticos y artificiales. En naturales serían las proteínas, polisacáridos, almidón, ácidos nucleicos, el caucho natural, etc. En sintéticos encontramos al nylon, al teflón, al polietileno, al PVC, al poliestireno, al poliéster, etc. En artificiales se encuentra el acetato de celulosa. Polímeros naturales, las proteínas. Acá podemos observar la imagen de lo que sería la proteína, que está compuesta por varios monómeros, que son los aminoácidos. Bueno, acá podemos observar también el ADN, es la estructura secundaria del DNA, la doble hélice o fibra de DNA la podemos apreciar acá, que es la línea que va así como olas. Este es el modelo de Watson-Crick. Lo podemos apreciar cómo se vería en la realidad en 3D, en la imagen de acá de la derecha superior arriba. La celulosa. La celulosa es el carbohidrato formado por glucosa, o sea, el azúcar, y que se utiliza como fuente de energía. Está presente en organismos vegetales. Acá podemos apreciar su estructura lineal y cómo sería la formación de esta de acá, de esta. Celulosa. Bueno, acá podemos observar el diacetato de celulosa, cómo estaría conformada por los hidrógenos y oxígenos, su compuesto y todo eso. Le Bueno, doy paso a ahora, mi compañero. bueno, ahora pasamos con el hule natural, que es llamado también caucho y se obtiene de la savia de algunas plantas. Los productos elaborados con hule son muy diversos. Es repelente al agua y tiene algunas resistencias a la electricidad. Fibras naturales. Como su nombre mismo lo dice, naturales, son pedazos de pelo o de hebra que proceden de la naturaleza. Es decir, se obtienen directamente de animales o de vegetales y se hilan para producir hilos o hebras. Polímeros naturales, biopolímeros. Las macromoléculas más importantes para la vida son hidratos de carbono, ácidos nucleicos, lípidos y proteínas. Como también en el cuadro podemos observar los polímeros y monómero, que son proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbonato, monómeros son aminoácido, nucleótido, monosacárido.
Polímeros sintéticos. Son aquellos polímeros que se generan producto de procedimientos químicos, polimerización, controlados por el ser humano. En general lo conocemos como plásticos. Los polímeros sintéticos son variados y tienen múltiples usos. También nos hacemos la pregunta, ¿cómo sería nuestra vida sin ellos? La verdad que tiene sus pros y sus contras. El polímero es un material muy usado por nuestra vida cotidiana, en la industria. Por ello, sin él seguro nuestros avances tecnológicos no serían muy avanzados. Por otra parte, la contaminación sería menos debido a que el plástico actualmente es un factor muy contaminante. Los primeros polímeros sintéticos fueron los plásticos, hechos a partir de la celulosa a mediados del siglo XIX, 1865. Luego, en el siglo XX, se logró sintetizar fibras que imitaban la seda, por ejemplo el nylon. Otros polímeros son el teflón, polietileno, poliuretano, entre otros. También podemos encontrar distintos tipos de polímeros sintéticos. Ahora también vamos a presentar un organigrama. Polímero sintético, plásticos, fibras, elastómeros, termoplásticos y termoestables. Se tiene industrialmente por procesos de polimerización, a partir de materiales primas de bajo peso molecular. El campo de los polímeros sintéticos ha tenido un gran desarrollo en ese ciclo. Para ello basta mencionar 5 clases de polímeros, ampliamente usados en la actualidad con fines muy diversos. Los plásticos, fibras, elastómeros, adhesivos y recubrimientos. Todos ellos son polímeros sintéticos orgánicos derivados de petróleo y gas natural. También el hombre ha desarrollado polímeros de origen inorgánico, como la fibra de vidrio, fibra de carbono, el nylon, el PVC, el polistireno, el polietileno, el teflón, etc. También las fibras son aquellos polímeros de los cuales se pueden obtener hilos finos, como por ejemplo el nylon, como podemos apreciar en la imagen. Los elastómeros son aquellos polímeros que tienen una gran elasticidad, es decir, pueden estirarse varias veces su longitud y luego recuperar su forma, como el neopreno, como podemos observar que el caucho natural y el neopreno, que son como lo que usan los deportistas para surfear. Ahora le paso a mi compañero Rodrigo. Bueno, continuando con la exposición de mi compañero, los plásticos son aquellos polímeros que pueden ser moldeados mediante el calor. También existen otros plásticos que pueden ser moldeados mediante el frío y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos uno de los principales, un gran ejemplo, la baquelita, como podemos observar arriba en la parte superior de la izquierda. Los termoestables o termorrígidos son aquellos que una vez calentados y recuperan una forma al enfriarse y así sucesivamente. Por ejemplo, el polietileno. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen. Otros ejemplos de termoestables o termorrígidos son los fenólicos, los poliuretanos y los epóxidos. Como podemos ver en las imágenes, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, las esponjas, que son un tipo de epóxidos, y un tipo de láminas que funcionan como fenólicos. Los termoplásticos son reciclables. Entre estos tenemos el PET, que es el polietilenterftalato, el PEAT, que es el polietileno de alta densidad, el PVC, que es el policloruro de vinilo, y el PS, que es el poliestireno. Termoplásticos versus termorrígidos. Los termoplásticos requieren calor para ser conformados. Entre los ejemplos más notorios tenemos los polímeros vinílicos y el nylon. Los termorrígidos, al calentarse reaccionan formando redes, entrecruzamientos. No pueden ser procesados una vez que se calientan, pues se degradan, como por ejemplo los poliesteres y el epoxis. Los polímeros sintéticos según su origen. También podemos encontrar polímeros sintéticos según la materia prima de la cual provienen. De origen orgánico, es decir, el petróleo y sus derivados, y los de origen inorgánico, que son a partir de minerales. Por ejemplo, en esas imágenes tenemos el nylon y un techo que está a base de polietileno. Dentro de los polímeros sintéticos de origen de orgánico tenemos el nylon y el polietileno. Aquí tenemos una imagen del polietileno y ¿para qué sirve? Por ejemplo, lo utilizamos para bolsas de plástico de todo tipo, láminas para envasado, contenedores herméticos de uso casero, tuberías para riego, pomos, tubos, recubrimientos, filme de cocina, el papel plástico en el cual envolvemos también los alimentos, etc.
Un par de ejemplos de polímeros inorgánicos son la fibra de vidrio, las cuales se pueden usar para los autos, y la fibra de carbono, que por ejemplo las tenemos empleadas en los tipos de sartenes, esos materiales que son de cocina. Al- Presenta unas dificultades. Al contrario de los polímeros naturales, los polímeros sintéticos no son biodegradables. Por ejemplo, una bolsa de polietileno podría demorar 150 años en degradarse. Un vaso de polipropileno podría demorar 1000 años en degradarse. Entonces esto conlleva a una acumulación de desechos tóxicos a nuestro planeta y por consiguiente un aumento del deterioro medioambiental. Ahora le doy paso a mi compañero Renzo. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos de los materiales ya expuestos unos ejemplos y sus usos. El polietileno es usado en bolsas de plástico y de juguetes. El nylon usado en cuerdas, medias y textiles. El poliestireno usado en la elaboración de hielo seco y espumas aislantes. A su izquierda podemos encontrar su estructura química. El PVC es usado en las tuberías de drenaje. El poliéster usado en textiles. El teflón, que es usado en un antiadherente, que es más en sartenes. A continuación se muestra la estructura química del teflón, la imagen del teflón, y acá ya está usado en los sartén. Tenemos también algunas fibras, como el acetato. Este se prepara a partir de celulosa extraída de pulpa de madera, por esterificación con ácido acético y anhidrido acético, en presencia de ácido sulfúrico. La resistencia de las fibras está dada por la linealidad de las moléculas, lo cual hace que puedan encajarse bien una al lado de la otra, y las fuerzas intermoleculares las mantienen unidas. Se puede obtener con un amplio rango de colores. Ilustres, es suave, seca rápidamente, es resistente a la humedad y no se encoge. Su uso es básicamente en ropa, telas, películas, filtro de cigarrillos y almohadas. También tenemos el acrílico, compuesto por unidades repetitivas. Es suave, de aspecto similar a la lana, retiene su forma, es resistente a la polilla, luz solar, aceite y agentes químicos. Su uso es básicamente en frazadas, alfombras, buzos y medias. Acá podemos apreciar algunas imágenes. Resumiendo todo lo que han dicho mis compañeros, tenemos un cuadro resumen de la clasificación de los polímeros, que básicamente se dividen en naturales, sintéticos, homopolímeros, copolímeros, fibras, plásticos y elastómeros. De los plásticos podemos sacar los termoplásticos y los termoestables. A continuación, tenemos aplicaciones en su construcción. El PVC, tenemos características y aplicaciones. El PVC es versátil, ligero, resistente a la intemperie. Tiene también alta tenacidad. Es fácil de instalar. Tiene baja toma de humedad. Es resistente a la abrasión, al impacto y a la corrosión. Se aplica básicamente para membranas, para impermeabilizar suelos, láminas de carteles, sobre todo en gran variedad de cañerías, tanto de domicilios como públicos. También en electricidad se utiliza como recubrimiento de aislantes de cables de caja de distribución y de enchufes. El PU es resistente a la corrosión, flexibilidad ligero, no tóxico y tiene alta resistencia a la temperatura. Sobre todo su uso es en la construcción, se basa como material de aislamiento en techos y cañerías. También se utiliza en paneles. A continuación, tenemos el EPS y el PS, que tienen baja conductividad térmica, gran capacidad aislante, resistencia a la compresión, alto poder de amortiguación y es fácil de trabajar y manipular. Se basa fundamentalmente en aislantes, sobre todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, techos, paredes y suelos, y también en hormigón liviano. También se utiliza en construcción prefabricada, sistemas de calefacción y cámaras frigoríficas. El HDPE es resistente a la baja temperatura, ligero, impermeable, flexible, duradero, siendo así de bajo mantenimiento y es económico. Este se utiliza para recubrimiento de cañerías, como aislante, ya que el HDPE aguanta de 20 grados centígrados a 85 grados centígrados. Se usa también para revestimiento de cables, caños para gas, telefonía, agua potable y minería. El LDPE. Sus características similares son flexibles, ligeros, transparentes, impermeables y económicos. Se usa para revestimiento de suelos, recubrimiento de obras en construcción, que son cobertores de seguridad, de protección y tuberías para riego. El PP es el más ligero de todos los materiales plásticos, tiene buenas propiedades mecánicas,
térmicas y eléctricas. Alta temperatura de reblandecimiento, óptima resistencia química a la abrasión, es impermeable de larga vida útil. Este se utiliza para alfombras, cañerías de instalación de agua fría y caliente, cajas de electricidad, enchufes, sacos, bolsas para cargar cemento y arena y otros materiales granulados o en polvo. Se distinguen porque repelen el agua, no se ensucian ni pudren y son resistentes a la luz. También se utiliza para membranas de asfalto modificado para techos. El PC es inerte, tiene alta resistencia a la temperatura, propiedades mecánicas y productos químicos. Se utilizan como vidrios de seguridad, como vallas y cercos de seguridad transparentes. El PET tiene gran resistencia al impacto, es transparente, ligero e impermeable. Este se utiliza para carteles e exhibidores por su resistencia a la radiación UV, el viento y el clima. También se utiliza para alfombras, cortinas y muebles del exterior. Espero que les haya gustado el pequeño resumen de lo que hemos hecho del tema de polímeros. Espero que nos podamos ver en un próximo video.